Listo, y lo último que nos queda es los ácidos nucleicos. Me acabo de dar cuenta que tengo la maña de todo el mundo de ponerlos en inglés, pero es ADN y es ARN. Son muy importantes, esto es muy, muy, muy importante porque son las moléculas que contienen como toda la información de los organismos. Todo eso está, eh, ¿cómo se dice eso? Como puesto en ciertas estructuras que son muy estables. En general son los núcleos en las células eucariotas, en general son los nucleosomas en las células procariotas. Y, y son moléculas que son muy estables, que se han elegido evolutivamente para mantener la información porque son muy estables en su estructura y son fáciles de copiar y transmitir a las demás generaciones, ya sea a nivel celular o ya sea a nivel organísmico, de especie, de órganos, de lo que sea. Entonces básicamente son dos, el DNA y el RNA. Entonces básicamente las estructuras siempre tienen tres componentes. Uno, una pentosa, que es un azúcar de 5 carbonos, como les decía ahorita, que es la ribosa. Entonces, en general, bueno, ADN significa ácido desoxirribonucleico y ARN significa ácido ribonucleico. Entonces, este es el azúcar del ADN y este es el azúcar del ARN, ¿sí? Entonces se llama desoxirribonucleico porque tiene desoxirribosa. Entonces, ¿a qué se refiere con desoxirribosa? Que en el carbono 2 eh, tiene solo un hidrógeno y no tiene oxígeno, entonces por eso desoxi, sin oxi, porque los químicos son muy creativos. Y en el ARN, pues es ribonucleico porque pues tiene ribosa, porque sí tiene el oxígeno como tal. Entonces ese es un componente importante de los ácidos nucleicos. Todos tienen una pentosa. El segundo, bueno, esto es lo importante. El segundo componente es una base nitrogenada. Entonces hay dos bases nitrogenadas, dos tipos de bases nitrogenadas. Las purinas, que tienen más o menos esta estructura general de un anillo de pirimidina, y un imidazol, que es básicamente esta estructura como pentamérica, que tiene nitrógenos. Son bases nitrogenadas. Serían las purinas, que es una estructura como más compleja de dos anillos orgánicos. Esto es más o menos como un benceno, con un anillo ahí pentamérico. Y esta sería como la pirimidina, que tiene más o menos esta estructura en general. ¿Sí? Yo Entonces tengo hay una pregunta, boba, dime. con respecto a eso de la purina. Digamos, ¿por qué le llaman también purina a la comida de los perros? ¿Está hecho de lo mismo? No tengo ni idea. Te lo juro que siempre me he preguntado lo mismo. Porque, no sé, me Porque, o sea, parece. porque las llaman purinas. O sea, yo supondría que tienen un gran contenido de esta estructura en general. Yo supondría, pero nunca me he puesto a investigar como en lo estructural que tiene la comida de perros. No te sabría decir. Yo sé que son como muy balanceadas y que tienen como ciertos aportes nutricionales digamos, en carbohidratos y en proteínas, pero no te sabría decir. Prometo averiguarte. Vale, En- es que también me Porque surgió esa duda, así de repente yo, purina, perros. creo que todos nos hemos hecho la pregunta y yo creo que nadie se ha puesto a responderla. Cierto. Pero sí, sí, sí debe tener alguna relación, o sea, no creo que sea como una casualidad ahí. Pero pues bueno, habría que mirar. Listo, seguimos. Bueno, sí, sí es importante. Esto es una vaina que se llama el dogma central de la biología molecular y dice básicamente que la información, eso creíamos hace 30 años, tiene un solo sentido. Entonces, que el DNA, el ADN, se transcribe en forma de RNA mensajero, que el RNA mensajero se traduce en proteínas y las proteínas ya son las que son funcionales. Entonces, así funcionaba el sistema para nosotros hace 30 años cuando empezamos a tener premios Nobel. Entonces, lo que les decía, hace 30 años creíamos que la información, o sea, bueno, hay experimentos que demostraron cómo el DNA guardaba la información, entonces a partir de eso empezamos como a hablar de cómo esa información se transmitía y cómo se replicaba dentro de las células. Entonces, el modelo que se propuso en aquellos tiempos, que se conoce como el dogma central de la biología molecular, era que el DNA se replicaba o se transcribía, o sea, se replicaba para formar otras moléculas iguales,
que se le transmitían a las células hijas, que se transcribía, es decir, que a partir de ese DNA se hacían moldes de RNA y que con esos moldes se hacían proteínas, que eran las que realizaban las funciones de las células, ¿sí? Eso creíamos hace un tiempo, pero se demostró que no es cierto, que hay proteínas que son capaces de devolverse y volverse RNA, y que hay RNAs que son capaces de devolverse. Entonces uno encuentra, digamos, virus, por ejemplo, el VIH, es un virus que tiene, digamos, es un retrovirus que tiene RNA y hay una enzima que se llama una transcriptasa reversa que es capaz de volver el RNA a DNA. Entonces son dogmas que se han roto dentro de la biología y ya pues no es tan sencillo como que va de DNA, RNA a proteínas, sino que hay unos mecanismos para devolverse y siempre es como un poquito más complicado de lo que nosotros pensábamos. Estos señores son Watson y Crick, un premio Nobel de Medicina, los 50. Descubrieron algo que es muy importante para todo el mundo hoy en día, que es básicamente, ahí no está, esto, que existe una doble hélice en el ADN y que el ADN se organiza en ese sentido como una molécula de cadenas antiparalelas. No tengo eso acá, pero se los voy a buscar porque quiero que se lleven la imagen, porque eso es como re importante. Ah, ¿qué dice? Ah, ya, aquí está. Ah, qué pena con usted. Mm, es esto. Ahí. Es esto. Esto es una estructura de doble hélice del DNA, en donde uno tiene dos cadenas que son antiparalelas. Cuando digo antiparalelas, quiere decir que una es el completo opuesto de la otra. Y pues eso fue muy importante porque pues fue lo que permitió establecer que era el DNA el que contenía la información genética y que en base a eso pues podíamos hacer la inferencia de cómo se copiaba la información. Entonces básicamente hay lo que les decía ahorita, pues las purinas y las pirimidinas, y dentro de las pirimidinas hay dos, bueno, tres, la timina, la citosina y el uracilo. El uracilo solo está en RNA, y esa es la otra diferencia. Hay tres diferencias entre DNA y RNA. Una era el azúcar, la desoxirribosa versus la ribosa. La otra es que el RNA reemplaza la timina por uracilo. O sea, el DNA tiene timina y el RNA tiene uracilo. Y la tercera es que el DNA puede existir como una doble cadena y el RNA existe en general en su mayoría como una cadena sencilla. Entonces las purinas se unen con las pirimidinas en el espacio. Entonces, ¿cómo se unen? De esta manera. Entonces tenemos aquí eh, eh, pirimi- eh, perdón, hay pirimidinas y aquí tenemos purinas. Entonces se unen la citosina siempre con la guanina y la timina siempre con la adenina, o en el caso del RNA del uracilo, siempre se parean así. Entonces citosina, guanina, timina, adenina. Entonces se unen a partir de unas cosas que se llaman puentes de hidrógeno. Entonces ustedes pueden ver aquí los hidrógenos, hidrógeno, hidrógeno, y muestran una línea punteada. Entonces, esa línea punteada quiere decir que no son enlaces, o sea, enlaces covalentes como tal, sino que son enlaces muy débiles que solo se dan por diferencia de carga. Este hidrógeno está ligeramente cargado eh, negativamente y este oxígeno está ligeramente cargado positivamente, entonces tienden a tener esa relación ahí, pero son enlaces muy débiles y que son muy fáciles de romper. O sea, con solo calentar la molécula, cambiar la concentración de pH, uno rompe esos enlaces muy fácil. Entonces, lo importante aquí es que se aprendan esa relación, citosina siempre con guanina y timina con adenina. Yo me acuerdo que en los exámenes a veces le ponían a uno las secuencias y le decían como si la secuencia de DNA es tal, la secuencia de RNA debe ser tal. Entonces, si le ponen a uno, digamos, citosina, timina, guanina, adenina, entonces pues uno tiene que poner los opuestos. Entonces, si te ponen citosina, ¿cuál sería la del RNA? Pues la guanina. Si te ponen la timina, pues ¿cuál sería la opuesta? Pues sería la adenina. Siempre son cadenas complementarias y ese es el mecanismo que permite
que la información se guarde, porque entonces si ustedes tienen dos cadenas que tienen la misma información, porque si tú conoces una, obligatoriamente sabes cuál es la otra, entonces puedes romper una, o sea, puedes romper el enlace entre ambas y armar un molde de la otra a partir de una. Entonces, si yo tengo solo una, puedo armar la otra sin necesidad de conocer el orden de la otra, ¿sí me entienden? Sí. Ok. Bueno, ¿qué más les iba yo a decir de acá? Bueno, esto es lo que les decía ahorita. Como están formadas, entonces una pentosa, una base nitrogenada y un ácido fosfórico, un grupo de fosfatos. Esto no les interesa mucho. Esto es como, así como las proteínas también tienen estructuras primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias. Y en general lo importante de eso es que a la larga, la estructura más condensada dentro del ADN son los cromosomas en metafase. Entonces son los cromosomas clásicos que le muestran a uno siempre, que son como la estrellita esa que, bueno, la que siempre le muestran a uno en todo lado, y siempre es como, el cromosoma. Ese cromosoma solo se ve en una fase de la mitosis que se llama la metafase, y es la forma más condensada de ADN posible, y un cromosoma tiene muchísimos nucleótidos de ADN, y pues un daño en un cromosoma, por eso es que es tan, bueno, mejor dicho, tan lesivo para la salud. Digamos, el síndrome de Down es la trisomía del cromosoma 21, entonces hay un cromosoma extra y esa cantidad de DNA extra pues genera unos daños a nivel neurológico pues muy marcados, como en el desarrollo y en la capacidad neurológica pues, de los niños. El genoma en general es muy complicado. La mayoría del ADN es repetitivo y no sirve para nada. Es no codificante. Bueno, no es que no sirva para nada, pero no codifica para nada. No, o sea, no tiene ninguna información en general. Y se cree que son residuos evolutivos que tenemos de otras especies. Son cosas que en algún momento tuvimos, pero que ya no son útiles. Y hay una parte que es codificante, o sea, que tiene información que sirve para hacer proteínas, que son funcionalmente activas o estructuralmente activas, y es más o menos el 1 o el 2%. ¿Qué más les puedo decir aquí en el tema de biomoléculas de ácidos nucleicos? En general, que se seleccionaron como moléculas para guardar información porque son muy estables estructuralmente. Segundo, que se cree que fue primero el RNA que el DNA porque es menos complejo y es más fácil de copiar. Y en general, pues ya, yo creo que no es más de ácidos nucleicos, pues así como dentro del tema de biomoléculas, pues porque no es como de ahondar mucho, sino es más o menos como en generalidad las estructuras y cómo están distribuidos y por qué es así distribuidos. No sé si tengan alguna pregunta. Pues hasta ahora no. No. Yo tengo una pregunta, pero pues no tiene que ver mucho. Ya que tú Dime. mencionaste respecto a esto del síndrome de Down, Sí. esta otra enfermedad que es como el autismo también viene de ahí, de un desorden en un cromosoma. Hay muchísimas enfermedades genéticas. El autismo, o sea, lo que se cree con el autismo, o sea, es de esas enfermedades que en medicina se llaman multifactoriales. Es decir, que tienen un componente genético, pero que también hay otros tipos de vainas que juegan y que no sabemos qué son, ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces, digamos, dentro de esas enfermedades multifactoriales está como que tú seas propensa a tener un infarto, que seas diabética, que seas hipertensa, ese tipo de cosas, son muchos factores del ambiente. En el autismo, lo que se sabe y lo que yo sé es, hay unas estructuras en el cerebro que se llaman las neuronas en espejo. Entonces, las neuronas en espejo es un tema muy chévere porque se han hecho estudios que miden como la actividad cerebral. Entonces, digamos, te ponen a ti como a tomarte un vaso de agua, ¿sí? Ujú. Entonces miran qué pasa en tu cerebro cuando te tomas el vaso de agua. Entonces hay unas ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con la decisión de coger el vaso, de llevar la mano hacia arriba y de tomarte el agua, ¿cierto? Sí. Cuando alguien ve que están haciendo eso, se activan las mismas áreas que si lo hiciera, ¿sí me entiendes? Ujú.